Bien, estamos cerca, hermanos, de la época navideña y de hecho estamos prácticamente a una semana de celebrar la Navidad. Esta fecha, amén, en la que recordamos este evento histórico, este suceso que marcó la historia, amén, este acontecimiento glorioso del nacimiento, amén, la encarnación, la manifestación del Hijo de Dios en este mundo para cumplir la misión del Padre, amén, de vivir una vida perfecta en sumisión a Él, para hacer el sacrificio perfecto en nuestra representación, amén, para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Y eso es lo que celebramos, amén, en épocas navideñas, el nacimiento de este niño, amén, el nacimiento de este rey. Y no solo de este rey, sino del Rey de reyes y Señor de señores, amén. Y en esta mañana, hermanos, me gustaría que juntos podamos recordar el nacimiento de este rey, amén, así como lo hemos estado haciendo estos viernes, y que podamos recordar, hermanos, y que juntos también podamos estudiar, amén, podamos ver, podamos analizar y maravillarnos, amén, podamos reflexionar de todo lo que rodeaba este nacimiento glorioso del Hijo de Dios, amén, la segunda persona de la Trinidad, el nacimiento de Dios en este mundo como su Hijo. Así que me gustaría que me acompañes en tu Biblia, hermanos. Vamos a estar viendo esta historia en Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Este mensaje lleva por título, hermanos, el Rey que ha nacido. Así que ya estás listo, acompáñame a orar para comenzar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, podemos reunirnos como tu iglesia, Señor, como tu pueblo redimido, Señor, comprado por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien vino a este mundo, Padre, indefenso, frágil, Señor, dependiente, Señor. Y siendo Dios, Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, queremos poder continuar esta serie de enseñanzas, Señor, acerca de Navidad, esta serie de sucesos, Señor, que envuelven el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a verte a través de tu palabra, a través de estos pasajes, Señor. Ayúdanos a apreciar tu nacimiento. Ayúdanos a ver lo glorioso de tu venida a este mundo. Abre nuestros ojos, Señor, para poder verte y maravillarnos de tu poder, maravillarnos de tu poder, de tu gracia, maravillarnos de tu gracia, de quién eres tú. Nuestro gran Rey prometido, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Libertador. Te damos gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Verso 6: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén.
iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y les dieron regalo de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Bien, el Evangelio de Mateo, hermanos, tiene el propósito principal de mostrar a Cristo como Rey. ¿Ok? Mateo lo que quiere hacer en su Evangelio es demostrar a Cristo como Rey, como Señor, como el Mesías prometido. ¿Ok? Los otros evangelios lo muestran como el Hijo del Hombre, lo muestran como aquel que es Dios hombre. Pero el Evangelio de Mateo, hermanos, de forma muy especial, lo que quiere hacer es mostrar a Cristo como Rey. ¿Okay? Como el hijo de la simiente de David, como el prometido en el pacto davídico. ¿Okay? Él es el cumplimiento de todas las profecías. Amén. Él es el Mesías prometido, y eso es lo que quiere mostrar Mateo en su evangelio desde el capítulo 1, donde nos muestra toda la genealogía de Cristo. ¿Okay? Y en el capítulo 2, que es en el que acabamos de leer, cuando habla acerca de su nacimiento, él quiere dejar muy en claro cuál es el centro del mensaje. Porque muchas veces, hermanos, cuando se lee Mateo capítulo 2, bueno, pues se suelen dispersar las miradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de Herodes, porque habla de los sabios, porque habla de María, porque habla del nacimiento. Pero el foco central, hermanos, de los versículos 1 al 12 es Cristo. Amén. Es el Rey que ha nacido. Ese es el foco central. Y lo grandioso de esto, hermanos, es que cuando vienen los sabios de Oriente, que enseguida les voy a explicar quiénes son ellos. Fíjate, ellos no dicen: ¿dónde está el niño que va a ser rey? Ellos no dicen eso, ¿verdad? Ellos no están diciendo: ¿dónde está el niño que un día llegará a ser rey? No, ¿verdad? Ellos dicen: ¿dónde está el rey que acaba de nacer? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y hermanos, esto teológicamente nos muestra el reinado eterno de Cristo, ¿ok? Porque Él ya es rey. Él no está a la espera de un día llegar a ser ese rey. No, Él nació como rey, porque Cristo, hermanos, es eternamente rey. Amén. En el pacto eterno de redención, Cristo fue visto como rey. Por eso ellos dicen: ¿dónde está? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Ahora, el tema, hermanos, que se desarrolla en los versículos 1 al 12 es la adoración a Jesús como rey. Amén. Y lo grandioso, hermanos, es que este rey es un bebé y nos muestra la majestuosidad de Cristo desde su nacimiento. Desde su nacimiento, hermanos, Él es rey y merece adoración. Él es digno de toda alabanza, loor, adoración desde que nació como hombre, desde que se encarnó. Amén. Y me gustaría que veamos 3 aspectos, hermanos, respecto a este rey que ha nacido. Me gustaría que viéramos estas 3 cosas respecto al nacimiento de Cristo como rey. ¿Okay? Número 1, me gustaría que viéramos el rey y el alcance de su reino. O sea, hasta dónde llega su reinado. ¿Okay? El rey y el alcance de su reino. Número 2, quiero que veamos el rey y la oposición a su reino. El rey y la oposición a su reinado. Y número 3, vamos a ver el rey y la sumisión a su reinado. El rey y la sumisión a su reinado. Entonces vamos a ver estas 3 cosas, ¿ok? El alcance, la oposición y la sumisión al reinado de Cristo. Esto es lo que vamos a ver. Así que vamos a comenzar con el número 1, el rey y el alcance de su reinado. Versículos 1 y 2. Escuchen lo que dice, hermanos. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahora, hermanos,
hay algo que corrige estos dos versículos de algunas prácticas que actualmente se tienen. Primero, nos muestra que este relato es histórico, ¿ok? Eso es lo primero que podemos ver. Este relato es histórico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nació en Belén. Eso nos muestra historia. Nació en Belén. No nació en Narnia, ¿no, verdad? Jesús nació en un lugar, en un tiempo real. Nació en un lugar real y en un tiempo real. No es un invento, no es una fábula. Esto es algo real, ¿ok? Es algo histórico. No es algo ficticio, porque Belén, hermanos, es un pequeño pueblo real que se encuentra en una región de Judá. Esto es algo histórico. Además de mostrarnos el lugar histórico donde nació Cristo, que de por sí Belén no es una ciudad de ricos. Belén era un pequeño pueblo muy pobre, pero también nos muestra el momento histórico, ¿okay? En el cual nació Jesús. Nos dice que fue en los días de Herodes. Él nació en los días de Herodes. Y más adelante les voy a explicar quién es este Herodes. Pero Herodes, hermanos, en ese entonces era el rey de los judíos sin ser judío, lo cual para los judíos pues era algo aborrecible, porque era un gentil. En ese momento, hermanos, un gentil estaba gobernando al pueblo judío. Y Herodes, siendo gentil, no podía ocupar el trono de Israel. Pero como les dije, más adelante les diré algo acerca de quién es este hombre, de quién es este Herodes. Pero si se dan cuenta, hermanos, nos muestra la parte histórica, ¿ok? Un lugar histórico en un momento de la historia. En ese momento, hermanos, vino y nació Cristo Jesús, quien es Rey. Algo más que nos enseñan estos dos versículos, hermanos, es que aclaran las tradiciones incorrectas que tenemos en la actualidad. Aclaran tradiciones incorrectas que tenemos en la actualidad. Lo primero que nos aclara es que no son reyes, ¿verdad? Aunque así lo quieran decir y así lo mencionen, pero no son reyes, hermanos. No son reyes. En ninguna parte del texto nos dice que son reyes, ¿verdad? Eso la tradición lo fue inventando y llegamos a nuestros días y en algunos villancicos que cantan dicen los 3 reyes magos, ¿verdad? Pero no eran reyes. Hermanos, si fueran reyes, yo creo que Mateo no hubiera omitido ese detalle. Sería un detalle muy importante, porque serían 3 reyes inclinándose ante el Rey de Reyes. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Mateo no hubiera omitido ese detalle. Por lo tanto, ellos no eran reyes, eran hombres sabios. Otras versiones lo mencionan como magos, pero no se refiere a la palabra actual que nosotros entendemos como magos. Y enseguida les voy a explicar lo que era un mago en esos tiempos. Ok, lo segundo, hermanos, que nos aclara el texto es que no eran 3. Muchos creen que como son 3 regalos los que se ofrecen a Jesús, también son 3 personas los que ofrecen los regalos. Pero hermanos, eso es forzar demasiado el texto. No era Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Eso no es cierto. No eran 3 personas, no eran 3 magos, no eran 3 sabios. Posiblemente era todo un comité de sabios. Posiblemente eran varios magos. Y aquí lo evidencia. O sea, está en plural, pero no dice que eran 3. Eso de Gaspar, Melchor y Baltasar lo fue inventando la historia, ¿va? Para hacer un poquito más entretenido el relato. Y creo que algunos le dicen malhechor. ¿Cómo era, César? César me lo dijo ayer. Malhechor va a saltar y va a gastar, ¿verdad? Pero no, hermanos, eso se fue inventando para hacer más bonito el relato acerca del nacimiento de Cristo. Tercero, hermano, algo más que nos aclara el texto en estos 2 versículos es que existen 2 opciones acerca de la procedencia de estos magos o sabios de Oriente. Y es que o son medopersas o son de Babilonia. Pero existen estas 2 opciones, ¿ok? Son o medopersas o son de Babilonia. Son 2 lugares muy diferentes, son imperios muy distintos, pero existe la posibilidad de que sea de alguno de estos 2 lugares. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque
un historiador llamado Heródoto dice que la palabra mago se usó por primera vez para hacer referencia a la tribu de los medos, que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y de manera muy particular en la astronomía, que es el estudio de las estrellas. La astronomía, ¿ok? No la astrología, la astronomía. Entonces, eran personas muy inteligentes. Ahora, hermanos, en el imperio persa, estos hombres, estos magos, estos sabios fueron tan importantes, hermanos, que nadie podía llegar a ser rey sin haber sido previamente entrenado y coronado por los magos. Fueron una casta, por así decirlo, de religiosos dentro de los medopersas muy importantes, muy importantes. Ahora, mago o magi, como se pronuncia en el griego, también comenzó a usarse para señalar a los filósofos, sacerdotes o astrónomos orientales. Ellos, según William Hendrickson, creían en la existencia de un solo Dios. Creían también en que debían practicar el bien y desechar el mal, así como la necesidad de la oración. Eran personas extremadamente religiosas. Por otro lado, hermanos, en el imperio babilónico, cambiamos de imperio, cambiamos de medopersas a Babilonia, donde fueron deportados. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel que es deportado a Babilonia? Y cuando son deportados, hermanos, encontramos la historia de varios jóvenes que fueron deportados allá. Jóvenes sabios que hacían parte de la realeza, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa historia? Bueno, ellos fueron deportados a Babilonia junto a sus amigos. Y nos evidencia el libro de Daniel que también había sabios en Babilonia. Ellos eran también astrónomos y eran adivinos del reino. ¿Recuerdan la historia, hermanos? El rey manda a llamar porque tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Y Daniel, hermanos, es el que interpreta el sueño. Bueno, estas personas que debían de interpretar esos sueños son los magos que tenían en Babilonia. Ahora, debido a que muchos de ellos se involucraron en ciencias ocultas, en el ocultismo y la adivinación, avanzando el tiempo, la palabra mago, hermanos, adquirió la connotación que nosotros actualmente le damos. Nosotros cuando escuchamos la palabra mago, pensamos de forma directa, ¿verdad? En una persona que se dedica a la magia y a la adivinación, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces no era así. En aquel entonces la palabra mago hacía referencia a alguien que estudiaba ciencia, alguien que estudiaba las estrellas, alguien, hermano, sumamente inteligente. No ese tipo de magos que actualmente muestran muchas cosas falsas, que no son ciertas y que hacen aparentemente magia. Pero en ese entonces, hermanos, no era así. Entonces, ¿quiénes eran estos magos? ¿Quiénes eran estos sabios de Oriente? Bueno, en resumen, hermanos, vimos que no eran reyes, vimos que no eran 3, eran muchos más. Vimos que no eran magos, o sea, que no se relacionaban a la magia. Vimos que eran hombres sabios y vimos, hermanos, que posiblemente estos hombres o venían de Babilonia o posiblemente venían de Persia. ¿Ok? Muy bien. Algo más, hermanos, que nos muestra estos 2 versículos es el objetivo principal de estos versículos. Nos muestra, hermanos, su objetivo principal. No solo nos aclaran algunas tradiciones incorrectas que tenemos, no solo nos aclara la verdad acerca de todo lo que vemos en Navidad todos los años, sino que también, hermanos, nos muestra el objetivo principal de estos versículos. Y este objetivo principal, fíjense, hermanos, es la adoración a Cristo Jesús como Rey. La adoración a Cristo como Jesús como Rey. Y, hermanos, esto es algo que muchas veces, ¿verdad? En nuestra lectura rápida de las Escrituras pasamos por alto. Versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido, ¿qué dice? A adorarlo. El propósito, hermanos, de ver la estrella, el propósito de ir con Jesús, el propósito de entregarle los regalos, ¿era qué? La adoración. Amén. Adorar a aquel que había nacido.
Fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Aunque eso es mentira, ¿verdad? Herodes no quiere adorar a Jesús. Esas son mentiras, esas son falacias que está diciendo. Pero él también dice que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, hermanos, el hecho de que haya nacido un rey les está hablando del Mesías. Y Herodes sabe muy bien la tradición judía acerca del Mesías. Por eso, para quedar bien con los magos, les dice: vayan, averigüen dónde está, y yo también voy a ir a adorar al Mesías. Ese es el propósito, la adoración de Jesús. Vean una vez más versículo 11, hermanos. Vean lo que dice. Dice: entraron a la casa, es decir, después de que pasa todo esto, dice: vieron al niño con su madre María y se inclinaron. ¿Y qué dice? Y lo adoraron. Ya nos dimos cuenta, hermanos. Fíjate, 3 veces la misma palabra en este pasaje. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, hermanos. Los magos llegan a Jerusalén, llegan a la ciudad, y no llegan directamente con los fariseos o con los escribas. No llegan directamente con Herodes. No, el texto dice que cuando llegan, ellos están preguntando a la gente, hermanos. Ellos llegan a Jerusalén y se ponen a preguntar a uno por uno: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? No fueron a preguntar a la casta religiosa. No fueron a preguntar a los fariseos. No, ellos pensaron, hermanos, que ese era un evento que todos debían de saber. Por lo tanto, empezaron a preguntar a todas las personas que se encontraban en el camino: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso debería ser importante para los judíos porque era a su rey. Pero aparentemente ninguno de ellos lo sabía. La gente, hermanos, no se había enterado de que su rey había nacido. Aunque no sabemos, hermanos, no sabemos cómo se enteraron estos sabios con tanta precisión acerca del nacimiento del Mesías, pero ellos sabían que iba a nacer. Y la pregunta lo evidencia. Ellos sabían que iba a nacer, o que más bien que había nacido el rey. Y probablemente sabían que iba a ser durante la dominación del Imperio Romano. ¿Saben por qué? Bueno, porque Daniel, que fue deportado a Babilonia, lo había profetizado 500 años antes. Así que posiblemente ellos, conociendo la profecía de Daniel, sabían que en ese momento iban a ser el rey. Los sabios, hermanos, solo tenían dudas acerca del lugar. Ellos no tienen duda acerca de que haya nacido el rey. Ellos no tienen duda de que es rey. No, ellos solamente tienen dudas acerca del lugar. No saben dónde está. Ellos solamente tienen dudas acerca de eso, pero tienen muy en claro que nació el rey de los judíos y que ese rey de los judíos es digno de adoración. Estos hombres no judíos, hermanos, estos hombres posiblemente persas o babilonios, hicieron un viaje muy largo, hicieron un viaje muy peligroso de más de 1600 kilómetros desde donde vivían. Y su viaje lo realizaron no en un jet, no en un avión, no en un camión. Lo realizaron, hermanos, en la espalda de camellos, porque ellos tenían muy en claro de que debían de adorar a ese rey. Hicieron un viaje peligroso y largo solo porque debían adorar a ese rey que había nacido. Ellos vieron una estrella en el firmamento, lo cual los llevó a buscar a aquel profetizado, al niño que nació no para ser rey, sino que nació siendo rey. Y fíjate, lo asombroso de esto, hermano, es que aunque estos magos o estos sabios no eran judíos, fueron a adorar al rey de los judíos. Por lo tanto, hermanos, y ahora sí vemos este primer punto, que es el alcance del reino. Porque estos hombres, hermanos, sin ser judíos,
siendo gentiles, de un pueblo sumamente pagano como es Babilonia o Persia, vinieron a adorar al rey. Por lo tanto, el alcance del reinado de este que nació es universal. Es para toda tribu, lengua y nación a lo largo de todo el mundo. No solo para los judíos. Es cierto, ¿verdad? Es del linaje judío como lo prometió el Antiguo Testamento, pero todos le deben adoración a este que acaba de nacer. Jesús era descendiente de David y de Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y a David le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre y su reinado sería eterno. Así que el alcance del reino de este rey, hermanos, es universal. No vino a reinar únicamente sobre los judíos, sino sobre toda tribu, lengua y nación. Ahora, hermanos, o nos postramos hoy delante de este rey, o nos postraremos el día del juicio final. O lo hacemos de forma voluntaria hoy mientras tenemos vida en este lado de la eternidad, o el día en que Cristo regrese. Pero nos postraremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su alcance, el alcance de su reinado es universal. Todos, hermanos, absolutamente todos se postrarán un día delante de Él. Amén. Amén. Número 2, en segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, al rey y la oposición a su reinado. Al rey y la oposición a su reinado, versículos 3 al 8. Inicia diciendo el versículo 3: cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué oyó, hermanos? Oyó que estos sabios de Oriente llegaron al pueblo y empezaron a preguntar a todos. Entonces, ¿verdad? Eso llega a oídos del rey. Llega a oídos del rey. Entonces dice: cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Ahora, para entender un poco más el por qué Herodes está afligido, angustiado y perturbado al escuchar que los magos de Oriente vinieron a buscar al rey de los judíos, debemos entender, hermanos, un poco acerca de él. Debemos saber bien quién es este Herodes. Bueno, Herodes, hermanos, no era judío. Herodes era un idomeo, es decir, era edomita. Él era de Edom. Él no debía ocupar el trono del rey. Él era un usurpador del trono de Israel. Ahora, ¿cómo llegó al trono? Bueno, cuando los romanos, hermanos, capturaron Judea en el año 63 antes de Cristo, el padre de Herodes, quien era el gobernador en Edom, llamado Antípater, era muy astuto. Era un gobernador bastante astuto. Entonces, cuando ve que los romanos conquistan Israel, lo primero que hace es ir a rendir pleitesía al que ha conquistado a los judíos. Con esto, hermanos, él buscó o encontró la solución para hallar favores por parte de los romanos. Así que los romanos, debido a su pleitesía, nombraron a Antípater como procurador de Judea. Los romanos gobiernan sobre los judíos y entonces halla favor de ellos. Y ahora los romanos nombran a este Antípater, que es el padre de Herodes, como procurador de Judea. Ahora, Antípater, hermanos, teniendo la autoridad como procurador en el año 47 antes de Cristo, es decir, aproximadamente unos 15 años después, dice que nombró a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Antípater el padre, un hombre muy astuto, un hombre perverso, menciona o nombra a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. ¿Qué significa esto? Escucha, el gobierno de Roma, hermanos, aún no se había extendido a toda Jerusalén, sino que solamente a Galilea. Y años más tarde, el emperador Augusto extiende su dominio o el dominio de Herodes hasta incluir toda Palestina.
Es decir, el reino, ¿verdad?, del norte y del sur que se habían dividido en el Antiguo Testamento, ahora está bajo el gobierno de un hombre gentil llamado Herodes. Y él entonces, debido a esto, llegó a ser el rey de los judíos sin ser judío. Él llegó a ser rey de los judíos sin ser judío. Ahora, hermanos, esto es complejo, hermanos, porque históricamente esto provocó un profundo malestar en toda la nación de Israel. Era inconcebible para un judío, hermanos, que alguien que no es judío se siente en el trono real de su pueblo. Y para suavizar la situación, ¿verdad?, Herodes, que es muy inteligente y muy perverso como su padre, se casó con una mujer judía llamada Mariana, que era descendiente de la última familia que había gobernado Israel antes del dominio del imperio romano sobre Israel. Entonces, él, ¿verdad?, de forma muy sagaz, está intentando desviar la atención del hecho de que no es judío, casándose con una judía. Así que esta mujer que tenía descendencia real, pero que Herodes no, provocó más temor en Herodes. Provocó paranoia en Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, hermanos, nunca dejó de tener temor a todo lo que sonara a conspiración en su reino. Los judíos no querían a alguien que no fuera judío ahí. Había conspiraciones constantes y con el paso de los años, hermanos, Herodes se fue haciendo más paranoico y mucho más cruel. Por ejemplo, escuchen bien cómo era este Herodes. Como su esposa descendía de una familia que podía aspirar al trono, Herodes se encargó de matar a los familiares de su esposa uno a uno. Primero mató al hermano de su esposa, luego mató a su tío y luego, hermanos, mató al abuelo de su esposa. Finalmente, para colmar su maldad, mató a la misma Mariana. Mató a su esposa y después de matar a su esposa se encargó de matar a los 3 hijos que le había dado Mariana. ¿Por qué? Porque tenían linaje real. En cualquier momento, hermanos, ellos, si tenían sangre real, podían sacarlo del trono a él. Así que mata a sus 3 hijos y después de esto, hermanos, corre mucha sangre. Por eso, en el tiempo de Jesús, había un dicho muy popular entre los judíos. Ellos decían que era mejor ser un cerdo de Herodes y no un hijo de Herodes, porque él hacía matar a sus hijos y no a sus cerdos. Eso se volvió muy popular, hermanos, entre los judíos. Ahora, días antes de su muerte, hermano, fíjate, Herodes mandó a encarcelar a los ciudadanos más distinguidos de todo el pueblo para que en el momento de él morir ejecuten a cada uno de esos hombres distinguidos. ¿Y saben para qué? Simplemente para asegurarse de que en el día de su muerte toda Jerusalén llorara de tristeza, aunque no fuera por él. Solamente para eso. Era un hombre sumamente perverso. Ahora, teniendo este contexto histórico, hermanos, acerca de quién es este Herodes, un hombre malo, un hombre perverso, imaginen a este loco paranoico que ha hecho todo lo posible para mantener su reinado sin ser judío y aferrarse al trono. Imaginen la reacción, hermanos. Imaginen la paranoia de este hombre al cual le acaba de llegar a los oídos que acaba de nacer el rey de los judíos y él es el rey de los judíos. Imagina la reacción de este hombre, hermano. Imaginan lo que le pasó por la cabeza cuando escuchó la noticia de que había nacido el rey de los judíos. Alguien de linaje real, alguien que sí era el rey de los judíos de forma legal y consanguínea. Por eso el texto, hermano, nos dice que el rey Herodes se perturbó. Y esta es una palabra fuerte en el griego, es una palabra que explica un miedo profundo, una desesperación fuerte y profunda. A esto se refiere esta palabra. Entonces Herodes era un loco paranoico, creía que todo el tiempo le iban a quitar el trono. Ahora, hay algo que nos dice el texto, hermanos, que parece algo extraño.
de Herodes, hermanos, podemos entender que se turbe. Pero el texto dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con la preocupación que tiene Herodes? Bueno, el pueblo también se turbó, dice un autor, porque ellos sabían que el hecho de que Herodes sabía ahora que nació el rey, eso podía terminar en un río de sangre. El pueblo ya sabe eso, hermanos, y saben que si Herodes tiene competencia para el trono, Herodes va a hacer todo lo posible para destruir a esa competencia, y no importa quién esté implicado en eso. Y precisamente así fue, hermanos, porque al verse burlado, ¿verdad?, por los magos, ¿qué hace? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años de todo el pueblo. Hermanos, eso fue terrible. Fue algo terrible. Ahora, este opositor y enemigo de Jesús, hermanos, va a convocar 2 reuniones. Va a convocar 2 reuniones para empezar a planear y empezar a maquinar su estrategia de cómo asesinar a este rey que ha nacido. ¿Y saben algo? El pueblo judío, hermanos, no es pasivo en esta ocasión. El pueblo judío es parte de los que se oponen al reinado de Cristo. Y les voy a explicar por qué. Vean la primera reunión que encontramos en el versículo 4 al 6. Y la convoca el mismo Herodes. Él sabe, hermanos, que hay personas, ¿verdad?, que explican la ley de Dios, que explican el Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Vean lo que hacen. Dice el versículo 4 al 6. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes, hermanos, debido a la autoridad que tiene como rey de los judíos, convoca a toda la casta religiosa, convoca a toda esta casta de sacerdotes, de escribas. Y algunos dicen, hermanos, que posiblemente Herodes acaba de convocar al Sanedrín. ¿Sí recuerdan? Esta casta religiosa que se componía por 70 hombres, muchos de ellos ex sumos sacerdotes, hombres sumamente sabios en la palabra de Dios. Entonces posiblemente convocó al Sanedrín, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Mejor dicho, hermanos, convocó a todos los teólogos de todo Israel. Y fíjate, no pregunta por un rey. ¿Nos damos cuenta? A sus oídos les llega la noticia de que acaba de nacer el rey de los judíos, pero la pregunta de él no es ¿dónde nació el rey? La pregunta de él es ¿dónde nació el Mesías? Eso significa, hermanos, que Herodes conoce acerca de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sabe que el Mesías, el anunciado por Dios, el rey de los judíos, él sabe que el Mesías va a llegar. Por eso pregunta por el Mesías. No pregunta por el rey que nació, pregunta por el Mesías. Ahora, este grupo religioso, hermanos, sabe que Miqueas capítulo 5 versículo 2 no se aplica a la nación de Israel, hermanos. Y esto es algo grandioso e importante, hermanos, porque tenemos testimonio bíblico de que lo que dicen actualmente los judíos, ¿verdad? Eso es falso, porque ellos aplican Isaías 53, ¿verdad?, y varios pasajes mesiánicos al pueblo de Israel. Pero eso es falso, hermanos, porque fíjate, los mismos judíos aquí aplican Miqueas capítulo 5 versículo 2 a una persona. Lo aplican a una persona, al Mesías. Vamos juntos, hermanos, a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y quiero que veamos, fíjense lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Vean la profecía del Mesías desde el versículo 1. Dice: formen las tropas, el enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Un gobernante saldrá de Belén. Verso 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Era un pueblo pequeño, hermanos. Era el pueblo más pequeño de la tribu de Judá. Pero vean lo que dice de Belén:
Dice: no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernador para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Muchos judíos, hermanos, actualmente aplican esto a su pueblo. Pero, hermanos, esto es implicado a Jesús por los mismos judíos en el mismo tiempo de Jesús. Alabado sea el Señor. Volvamos a Mateo, hermanos, capítulo 2, y vean lo que dice. Vean lo que dicen ellos al leer esta profecía en Miqueas. Ellos dicen: ¿y tú? Ellos le dijeron a Herodes, ¿verdad? Herodes, ¿quieres saber dónde va a nacer el rey, el Mesías? ¿Quieres saber dónde va a nacer? Ellos le dicen: en Belén de Judea, ahí va a nacer el rey. Porque así está escrito por el profeta: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá. Y a veces leemos esto, hermanos, ¿verdad? Como si fuera pregunta. Pero no, hermanos, no es una pregunta, es una afirmación. Y dice: Belén, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. Y si se dan cuenta, como que cambia un poquito el sentido, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo. Les está diciendo: Belén, aunque eres un pueblo pequeño, a los ojos de Dios eres grandiosa. Pero no por tu tamaño, no por tu población, sino porque va a nacer de ti. Porque dice: porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel. ¿Verdad? De ti, Belén. Por eso afirma: de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y esto referencia, hermanos, a que el Mesías sería rey y pastor. ¿Okay? El Mesías sería rey y pastor. O sea, gobernaría al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo apacentaría al pueblo de Israel. Los escribas y fariseos, hermanos, conociendo las profecías, por otro lado, hermanos, ellos no hicieron nada. Fíjate, Herodes quiere adivinar dónde nació para luego ir y matar a su opositor. Los escribas y los fariseos, los del Sanedrín, acaban de darse cuenta de que el rey ha nacido. Acaban por las profecías de saber dónde está el rey de los judíos. Está en Belén, nació en Belén. ¿Y qué es lo que hacen? Nada. No hacen nada. No hacen nada, hermanos. Los que aparentemente eran la casta religiosa de todos los judíos que estaban aparentemente esperando al Mesías, no hacen nada. No buscan al Mesías. Los sabios, ¿verdad? Los magos se movieron cientos de kilómetros sobre el lomo de un camello. Herodes, hermanos, se enfureció al punto de mandar a matar a muchos niños menores de 2 años. Pero los sacerdotes, hermanos, los escribas y fariseos, el supuesto pueblo de Dios, es indiferente al Mesías que ha nacido. Es indiferente. Ahora dice un pastor: reaccionar con indiferencia no es algo neutral. Reaccionar con indiferencia no es algo neutral. Dice: eso es odio pasivo. Eso es odio pasivo. El que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. Hermanos, no se puede ser pasivo frente al rey que ha nacido. No podemos ser pasivos frente al rey que ha nacido. Y vean, aquí están las 3 posiciones, hermanos. Herodes, enfurecido, quiere matar a ese niño. Los magos de Oriente han viajado miles de kilómetros solo para venir y postrarse ante aquel pequeño que ha nacido, ante aquel que es rey, para ofrecerle los mejores regalos que pueden ofrecer. Y los supuestos religiosos que supuestamente amaban y esperaban al Mesías no hacen nada. No les importa, no les interesa. Ellos no quieren ir a ver dónde está en Belén, ni siquiera, hermanos, lo buscan. ¿Saben algo? Por lo menos Herodes, hermanos, tenía la idea muy clara. Por lo menos Herodes tenía la idea muy clara. La idea de Herodes era: Jesús y yo no podemos estar en el mismo lugar. No podemos estar en el mismo territorio, porque si Él es rey, mi trono peligra y yo debo de acabar con ese rey. Herodes tenía muy clara la idea. Los escribas y los fariseos, los que eran supuestamente hijos, ¿verdad?, de ese reino,
no hace nada. No hicieron nada, hermanos. Ahora, pon atención, hermanos, porque también el pasaje nos muestra otra reunión. Esta fue la reunión con la casta religiosa, ¿ok? Pero ahora en el versículo 7 y 8, hermanos, va a mostrar que Herodes convoca a otra reunión secreta y privada, ¿ok? Solamente con los magos de Oriente. Los manda a llamar a estos hombres que han venido desde tan lejos y que están empezando a hacer un alboroto en el lugar, diciendo que hay un rey de los judíos. Versículos 7 y 8 dice: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Verso 8: entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Y hermanos, Herodes, que es tan astuto como todo un impío, hermanos, él no se va a descubrir ante los magos. Él no puede hacer eso. Él es un hipócrita. Él no puede descubrir la verdad que hay en su corazón. Él no les va a decir, ¿verdad? Como cuánto más o menos tendrá el rey para irlo a matar. Herodes no les va a decir: hey, búsquenlo y luego vienen y me dicen dónde está para yo irle a cortar la cabeza. No lo va a hacer, ¿verdad? Él tiene que encubrir la maldad de su corazón por medio de palabras sutiles. Vean lo que averigua de los magos, hermanos. En sus palabras, vean lo que dice, cómo averigua. Primero averigua hace cuánto tiempo apareció la estrella en el cielo, porque Herodes quiere saber qué edad tiene el niño en ese momento. Si nos dimos cuenta de eso, hermanos, Herodes quiere saber cuándo apareció la estrella. Él quiere saber qué edad tiene el niño. ¿Para qué? Para hacer lo que viene después en el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Pero después que se van los sabios, hermanos, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los magos, los sabios de Oriente, ¿verdad?, le dijeron desde cuándo vieron la estrella. Y él indagó eso, hermanos. ¿Para qué? Para tener muy en claro cuál era la edad del Mesías. Pero fue sutil. Fue bastante sutil. Díganme, ¿verdad?, ¿desde cuándo apareció la estrella? Yo también quiero ir a adorarle. Y claro, hermanos, que Herodes un día se postrará ante Jesús. Esto es lo asombroso de esto. Un día se cumplirán las palabras que acaban de salir de su boca. Un día Herodes se va a postrar ante Jesús cuando sus rodillas sean quebradas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en ese momento lo que él quiere es matar a Jesús, porque no lo acepta como rey. Y lo mismo sucede con los impíos, ¿verdad? Rechazan a Cristo como rey y se oponen a su reinado. Es lo mismo. Las personas que conocemos, ¿verdad?, que les predicamos el evangelio y que no quieren aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es porque están en rebelión en contra de Él. No aceptan su reinado porque saben que el día en el que acepten el reinado de Cristo Jesús en sus vidas, el reinado de Cristo en sus vidas, su reinado en sus propias vidas se terminó. Ellos son como Herodes, ¿verdad? Pero hay otros hermanos también que son pasivos, ¿verdad?, ante Cristo. Y muchas veces, hermanos, hay muchas personas, ¿verdad?, como los escribas y los fariseos, que no hacen nada. No hacen nada. Simpatizan, ¿verdad?, solamente, pero son de la parte de la rebelión pasiva en contra del reino de Dios. Número 3 y último, veamos ahora, hermanos, el rey y la sumisión a su reinado. El rey y la sumisión a su reinado, versículos 9 al 12. El rey y la sumisión a su reinado. Vean cómo inicia, hermanos, el versículo 9. Dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahora, mucho se ha especulado, hermanos, respecto a este versículo, que dicen algunos, ¿verdad?, que esa estrella que vieron en el cielo era un cometa, que posiblemente, ¿verdad?, era una estrella diferente a todas las demás, que posiblemente era algo milagroso.
Pero lo cierto, hermanos, es que desde tierras lejanas, ¿verdad? Estos hombres vieron la estrella brillante. Y después, ¿verdad? De todo lo que viajaron y después de ser convocados por Herodes, ahora la estrella, hermanos, está delante de ellos. Y no es un cometa y no es una estrella literal, hermanos. Ahora, no podemos decir que esto es algo dogmático, ¿verdad? No se puede establecer como una dogma. ¿Por qué? Porque en eso puede haber diferencias de opiniones. No es dogmático, pero yo en lo personal estoy de acuerdo con un pastor que dice que lo más posible es que eso haya sido la gloria visible de Dios, que en el Antiguo Testamento, hermanos, se conoce como la Shekinah de Dios. Yo estoy más de acuerdo con eso, hermanos. Lo pueden investigar, lo pueden escuchar, pero yo, hermanos, estoy más de acuerdo que lo más seguro es que haya sido la gloria visible de Dios sobre Jesús, ¿verdad? Guiando a estos magos de Oriente para que puedan ver el lugar exacto donde se encontraba su hijo que había nacido. Yo me inclino más por esa posición. Ahora continúa diciendo el texto, diciendo: cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Versículo 11: entraron a la casa y vieron al niño con su madre. Ahora, permítame señalar rápidamente dos cosas, hermanos, respecto a este versículo. Primero, aquellos que tienen pesebres en casa, hermanos, ¿verdad? No es algo malo, es parte de la libertad cristiana, pero aquellos que tienen en sus pesebres, ¿verdad? En casa o nacimientos, como le dicen. Bueno, hermanos, vayan, ¿verdad? Y saquen a los magos del lugar donde está el pesebre. Les voy a decir por qué. Porque los magos, hermanos, los sabios de Oriente, no estuvieron junto a los pastores el día en que nació el Señor Jesús. Ellos no fueron al establo donde nació Cristo Jesús. Ellos no fueron a ver a Cristo, ¿verdad? En el pesebre. Los magos, hermanos, llegaron con Cristo Jesús posiblemente cuando ya tenía 2 años de edad. Vean, el texto dice que llegaron ¿a dónde? A una casa, ¿verdad? No llegaron a un maloliente establo, llegaron a una casa. Ahora, cuando Herodes manda a matar a estos niños, manda a matar a niños menores de 2 años, porque posiblemente Jesús ya tenga 2 años para ese entonces. Los magos, hermanos, llegaron cuando Jesús ya tenía más del 1 año y medio, por lo menos. Así que como que nuestros pesebres están mal armados, ¿verdad? Los magos o los sabios no deben de estar ahí. Los pastores, ellos sí fueron, ¿verdad? Al pesebre, ¿verdad? Según Lucas, los pastores estuvieron presentes con Cristo Jesús cuando estaba en el pesebre. Segundo, hermanos, el personaje central de este relato, hermanos, como lo muestra Mateo, es Jesús, no su madre. En el catolicismo romano, ¿verdad? Se ha procurado poner el centro de atención en la madre de Jesús. Pero no, hermanos, el personaje central y principal es Jesús. El Espíritu Santo sabía que llegaría el momento en el que los que dicen ser creyentes iban a desviar la atención del único trino Dios para incluir a una pecadora redimida por la sangre de Cristo Jesús, llamada María, que al igual que nosotros fue redimida por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo sabía eso, hermanos. Por lo tanto, Mateo una y otra vez quiere dejar muy en claro que aquí el importante y en quien se centra el relato es Jesús, no su mamá. Vean, versículo 13 dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto. ¿Qué dice? Con el niño y su madre. Generalmente cuando vamos al hospital, ¿verdad? O alguien tiene un hijo, generalmente se dice: bueno, voy a ir a visitar a fulanita, ¿verdad? Porque acaba de tener un hijo, ¿verdad? Bueno, generalmente se menciona a la madre, ¿verdad? A la mujer y después al niño, porque lo importante es la mujer que acaba de dar a luz. En este caso, hermanos, Mateo una y otra vez va a mencionar en primer lugar a Cristo y luego a la mamá. Porque en primer lugar, hermanos, el foco de atención debe estar en Cristo. Por eso el versículo 13 dice eso. Ahora, versículo 14 dice: esa noche José salió para Egipto. ¿Qué dice?
con el niño y con María, su madre. No tomó a la madre y al niño, no, ¿verdad? Tomó al niño porque Él es el importante, porque Él es Dios. No es por María, es por Cristo, hermanos, es por Él. Versículo 20, vean lo que dice. Levántate, dijo el ángel, lleva, ¿qué dice? Al niño y a su madre. Al niño y a su madre, no a su madre y al niño. El importante es Cristo. Versículo 21. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús. ¿Qué dice? Con Jesús, ¿verdad? Y su madre. El niño es el importante, no la madre. Porque el niño, hermanos, es el rey, no la madre. El niño es el redentor, no la madre. El niño es el salvador, no la madre. El niño es el impecable, no la madre. El niño es aquel que vino a salvar al pueblo de sus pecados, no la madre. La madre solamente fue un medio, ¿verdad?, por el cual Dios le plació enviar a su hijo amado para rescatar lo que se había perdido. Vean otra evidencia de que lo importante aquí no son los magos, no es José, no es María, no es Herodes, no son los sacerdotes y los escribas, sino uno solo, hermanos. Solo Cristo, solamente Cristo es el importante. Escuchen atentamente lo que continúa diciendo el verso 11. Dice, y se inclinaron y lo adoraron. O sea, llegaron a la casa, vieron al niño y lo primero que hicieron es postrarse delante de su majestad. Continúa diciendo, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Hermanos, ¿a quién adoraron estos magos de Oriente? ¿Delante de quién se postraron estos magos de Oriente? ¿A quién ofrecieron los presentes estos magos, estos sabios de Oriente? ¿A María por ser inmaculada o sin pecado concebida? Claro que no. Porque María fue una vil pecadora rescatada por la gracia de Dios del infierno, al igual que todos y cada uno de nosotros, hermanos. Los magos del Oriente, los sabios llegaron y cuando vieron a Cristo se postraron delante de su rey. Ellos, hermanos, sin tener las profecías de todo el Antiguo Testamento, entendieron de forma mucho más clara que aquel niño que estaban viendo delante de ellos era el príncipe de paz. Era aquel, hermanos, que tenía el cetro de justicia eterno. Era el Hijo de Dios encarnado. Ellos entendieron que Él era el Mesías, el Rey. Ellos entendieron eso y por eso lo adoraron. Y lo único que se puede adorar, hermanos, es a Dios. Ellos entendieron que Él era Dios, que Cristo es Dios y se postraron. Estas personas importantes, estas personas que estaban acostumbradas a relacionarse con gobernadores, con reyes, con emperadores, estas personas que estaban acostumbradas a relacionarse en medio de la crema innata de la sociedad, estaban postrados delante de un niño menor de 2 años para adorarlo como rey. Hermanos, Cristo Jesús fue ungido como el Rey de reyes y Señor de señores, delante del cual toda rodilla se doblará. Amén. Estos hombres, hermanos, estos magos de Oriente veían a Cristo Jesús como Rey, pero no como cualquier rey, sino como el Rey prometido por Dios a los judíos. Es al Mesías prometido al que ofrecen oro, posiblemente como un servicio a los reyes, incienso, posiblemente como una adoración a Dios, y mirra, posiblemente como un servicio como hombre. Posiblemente tampoco es algo dogmático. Y Dios finalmente, hermanos, sabiendo que lo que planeaba este perverso Herodes, el paranoico Herodes, Dios se encarga de que los magos no regresen con él. Y más adelante Mateo narra la razón por la cual Dios por medio de sueños se dirige a estos hombres y les dice que no regresen con Herodes. Y es porque él intentará matar a Cristo. Y saben, si no fuese por la providencia de Dios y porque su plan es perfecto, Herodes, hermanos, sí podía matar a Cristo.
porque estaba indefenso, no tenía ejército, no tenía miles de caballos para defenderse de este perverso Herodes. Pero lo que no sabía Herodes, hermanos, es que Cristo Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Lo que no sabía es que Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. Lo que no sabía, hermanos, lo que no sabía Herodes es que Él era el rey de la nación judía y Cristo es el rey del universo. Cristo, hermanos, es nuestro rey. Amén. Te invito a que te pongas de pie, hermanos, para terminar. Y me gustaría que ahí en nuestro lugar, hermanos, cerremos nuestros ojos y podamos meditar en este pasaje que hemos visto. Y te invito a que tú puedas ser sincero delante de Dios y que veas en qué posición te encuentras delante de Él. Hemos visto 3 posiciones delante de Cristo. Y ahora quiero preguntarte, iglesia, ¿cuál es tu posición delante de Jesús el día de hoy? Porque el reino de Dios es universal, el reino de Cristo es eterno. Y qué grandioso es tener a un rey tan misericordioso. La pregunta es, ¿haces parte de este reino? ¿Haces parte del reino de Cristo? Porque el hombre, hermanos, siempre está opuesto al reinado de Dios en sus vidas. Y por eso se oponen al reinado de Cristo, al igual que el hipócrita y despiadado y loco y engañoso Herodes. Hay muchos que con palabras suaves también, ¿verdad?, quieren engañar a los hijos de Dios. Y que a veces hasta se muestran interesados por adorar a Dios, pero su único interés es adorarse a sí mismos. La pregunta es, ¿eres como Herodes, que claramente aborrece a Cristo? ¿O eres como los sacerdotes y escribas que fueron indiferentes al anuncio del rey, incluso conociendo las profecías? ¿Somos indiferentes al rey del universo? ¿O somos tal vez como este último grupo, hermanos? Tal vez eres como este último grupo, ¿verdad?, de estos sabios de Oriente que vinieron, que aunque eran gentiles y ni siquiera eran judíos, estos hombres se esforzaron para llegar con Jesús. Fueron delante de Él desde muy lejos. Ellos llevaron lo más preciado de sus tesoros: oro, incienso, mirra. Hermanos, nosotros como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, muchas veces nos conformamos con darle a Cristo las obras de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de lo que queda, de lo que podemos hacer. No, hermanos, entreguemos lo mejor a Cristo. Él es digno de adoración. Amén, Él es digno de adoración, de nuestras vidas entregadas. Ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas en medio del desierto. Recorrieron grandes distancias, incluso tuvieron que estar enfrente ante un rey paranoico como Herodes. Y todo eso solo para adorar y postrarse delante del verdadero rey del universo. Hermanos, nosotros a veces nos conformamos con recordar su nacimiento a lo mejor una vez por año, y ni siquiera lo hacemos bien, porque a veces pensamos más en los regalos materiales o la comida, o en pasar tiempo como familia, gastar dinero o descansar, ¿verdad?, cuando deberíamos de meditar en la encarnación del supremo Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo para morir en una cruz. Cristo es el Rey que nació, creció, murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios, y que pronto volverá por su esposa. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este bendito Rey que nació hace más de 2000 años. Gracias porque sin nosotros merecerlo, Señor, tú enviaste a tu Hijo amado para morir por vil pecadores que merecían el infierno. Gracias, Padre.
por tanto amor hacia un inmundo pecador. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo, Padre, porque en Él tenemos redención para nuestros pecados. En Él tenemos paz para contigo. En ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos por Cristo, porque en Él fuimos santificados. En Él fuimos lavados y justificados, porque por medio de su sangre derramada hemos sido limpios de nuestra vieja naturaleza. Gracias, Dios, por Cristo. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados que aún, Señor, cometemos contra ti. Ayúdanos, Señor, a luchar y permítenos, Señor, un día, al igual que los magos, Señor, ver a Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, Padre. Tú eres el Rey que ha nacido, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Te damos gracias, Padre, inmensamente por Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre y te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén.